Texto, entonces, vamos al texto que nos corresponde hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Es un texto un poco largo, pero vamos a procurar hacerlo breve porque tenemos cena. Entonces la idea es poder terminar a tiempo para que sea el Señor ayudándonos. Amén. Ya lo tiene, Primera de Juan 2, 18, 29. Dice así la escritura: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Padre, gracias. Pido, Señor, que fortalezcas nuestro corazón, mi vida también, mi garganta, Señor, mi voz, para poder predicar en el poder de tu Espíritu, Señor. Toma control de la iglesia, de nuestra mente, nuestro corazón. Examina nuestro corazón hoy. Mira si hay caminos de perversidad y que tu palabra los pueda disipar, que tu palabra nos pueda dar luz y nos pueda ayudar en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este es un tema un poco difícil debido a que vamos a hablar un tema que no se ha hablado en la iglesia o no se ha predicado así públicamente, se ha hablado pero no públicamente. Tiene que ver con el anticristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Qué son los anticristos? Le puse el título Permaneciendo en Cristo porque la única manera de permanecer en Cristo es que las personas conozcan la verdad y entender que esa permanencia quizás va a ser probada muchas veces y debemos saber por quién va a ser probada, cómo va a ser probada y qué tiene que ver el anticristo en todo este proceso. Juan, quizás de todos los autores de la Biblia, es el más recalcitrante, podríamos decir, en esas cartas: blanco o negro, hijo de Dios o hijo de Satanás, salvo, condenado, practica el pecado o no lo practica, miente, o sea, es un mentiroso o vive en la verdad, y podría decirles muchas más comparaciones que él hace, pero al fin y al cabo es la verdad. No podemos tener un término medio y pensar que vamos a estar bien. Nadie es tan claro como este apóstol. Hagamos un poquito de contexto antes de entrar a los versículos, recordando el momento de la carta, año 85, año 90 después de Cristo. Un hombre anciano. Si usted se imagina a Juan con su mente humana, ¿cómo se lo imaginaría?
un anciano, literal, un viejito, así como el de la imagen, más o menos, 80, 90 años. Todo el mundo pues dice que usaban barba, los judíos, pues uno se lo imagina así, barba blanca, pelo blanco. Pero más que eso, es pensar en un hombre lleno de ¿qué? De sabiduría. Un hombre que está lleno del Espíritu, un hombre que está lleno de Dios, celoso de Dios, un hombre que ama a su iglesia porque es un pastor. Él es el pastor de la iglesia de Éfeso, en una comunidad donde el paganismo es muy similar al de hoy, donde la gente va a los gimnasios sin ropa. Creo que pasa igual hoy. Hoy la gente no va al gimnasio sin ropa, sino va a todos lados sin ropa. Entonces no hay mucha diferencia. Sí sabía que los Juegos Olímpicos se hacían desnudos, ¿no? No usaban ropa. ¿Por qué? Porque la ropa pesa y el atleta corre más desnudo. Se echaban aceite en el cuerpo para la lucha, para poder resbalar, y todas las prácticas de los deportes eran desnudos, lo cual hacía más interesante el escenario. El Coliseo se llenaba porque no solo se apreciaba el cuerpo, los músculos formados en esos atletas, sino también se alimentaba la lascivia, la lujuria, la fuerza del cuerpo, el culto al cuerpo de los griegos. De hecho, ellos fueron los que inventaron la gimnasia olímpica. Los Juegos Olímpicos era algo que Juan conocía. El conocimiento de los gnósticos estaba en la época de moda, y Juan entonces está dando una serie de enseñanzas vitales para la iglesia. Estas enseñanzas quizás no las volvamos a escuchar en esta iglesia, tenga en cuenta eso, porque vamos a predicar la Biblia hasta donde Dios nos permita. Entonces no creo que volvamos a predicar primera de Juan. Son enseñanzas para la iglesia hoy, vitales. No hay nada nuevo en ellas, pero para nosotros quizás sí, para muchos tal vez sí. Esto fue lo que predicaron los apóstoles, porque él empieza así, hablando, ahora va a hablar que eso ya se sabía, todo lo que él dijo ya se había predicado. Él no está diciendo, Dios me reveló esto nuevo, no. Todo lo que Juan está compartiendo en esta carta, ya lo habían predicado todos los apóstoles. Éfeso había tenido a Pablo, a Timoteo, a Apolos, Silas, o sea, unos predicadores así medio malos, ¿sí? O sea, puros predicadores novatos. Esos eran los predicadores de la iglesia donde está. Me imagino que Pedro también fue a visitarlos, invitaron a los apóstoles, a Santiago. O sea, era una interesante corte de pastores que decían la verdad. Y bajo ese contexto entonces vamos a entrar a mirar unas características que nos ayudan a entender lo de la permanencia. ¿Qué es la permanencia en Cristo? Y hay unas evidencias en los verdaderos creyentes para saber si son o no son creyentes. Y una de esas, sobre todo, la permanencia. Podríamos decir que la permanencia es el distintivo principal de un verdadero creyente. Todo está ahí en esa permanencia. Ahora usted preguntará, ¿y los que no vuelven? Alguien dirá, ¿y perdieron la salvación? Yo diría que no. Yo diría que nunca la han tenido. Porque la salvación no se puede perder, y esa es una buena noticia que también vamos a mirar ahora. La permanencia en Cristo entonces debe ser probada, ese es el primer punto. El segundo, necesitamos discernimiento. Y el tercero, Dios persevera en nosotros. Que me encanta ese punto. Dios persevera ¿dónde? En nosotros. Vamos al primero, la permanencia será probada. Y vamos a ver desde el 18 al 21. Volvamos al contexto una y otra vez, al anciano. Su lenguaje es claro, hijitos. Es un lenguaje paternal, hijitos. Ya vimos en otro sermón que es hijitos, ¿no? Niños, mis bebés, mis amados, mis ternuras, mis preciosos, algo así. Está hablando el anciano.
Un hombre lleno de amor, lleno de paternidad quizás, que nos falta mucho en la iglesia. Un hombre pastoral que identifica a aquellos que son parte de ese rebaño. De hecho, el que más usa esos términos es Juan. Ningún otro apóstol los usa en sus cartas. Juan lo usa en el libro de Juan y lo usa en la carta. Ahora mire lo que le dice, mis niños o mis preciosos bebés, ya es el último tiempo. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan dice que es el último tiempo y estamos en el año 90 después de Cristo. Entonces los estudiosos dicen que si es el último tiempo, entonces nosotros estamos en la última hora del último tiempo. Y alguien decía, ¿y cómo serán los últimos 10 minutos entonces? Si estamos últimos tiempos, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Le repito, ya es el último tiempo, dice Juan, ya, ahí en ese momento. Y al final del versículo dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Por las manifestaciones que habían del sistema del anticristo. Pero note el detalle, voy a explicar bien los versículos porque es necesario hacerlo. Dice, oísteis que el anticristo viene. No está ahí, viene. Pero sí están los anticristos. Lo cual nos lleva a hacer una diferencia entre anticristo y anticristos. Son dos cosas muy diferentes. El anticristo es un personaje y los anticristos es el espíritu de ese anticristo. Es todo aquello que está preparando la venida de un verdadero anticristo que va a aparecer al final de los tiempos. Cuando el anticristo aparezca, escuche, la primera que se dará cuenta de ello será la esposa de Cristo. Porque ella tiene la capacidad, le ha sido dado el discernimiento, la sabiduría para recordar lo que la Biblia dice del anticristo, que ya lo vamos a mirar. Hay unas señales y unas manifestaciones del anticristo que la Biblia es clara en decir quién será, cómo será. No ha aparecido. Algunos dicen que en el momento en que nazca el último elegido, aparece. No sabemos cuándo van a ser el último elegido. Quizás esté naciendo en un hospital ahorita. No sabemos. Pero esto no es cosa de miedo, es cosa de esperanza. El anticristo viene en el futuro, dice Juan. Los anticristos están ahora. Y podríamos decir lo mismo esta mañana para nosotros. El anticristo ya viene, pero los anticristos ¿qué? Están ahora. Juan está diciendo que esa permanencia, que es el primer punto, va a ser ¿qué? Probada. Vamos a segunda de Tesalonicenses porque vamos a definir los dos puntos. Vamos a mirar primero quién es el anticristo y luego más adelante vamos a hablar de quiénes son los anticristos o el espíritu del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1:12. Predicar este tema es interesante. Yo no había predicado sobre el anticristo y estudiar es espectacular. Saber un poquito más de este personaje. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. El apóstol Pablo nos da una descripción clara del anticristo. De hecho, solo Juan utiliza esa palabra, nadie más. Ningún otro lo nombra como el hijo de iniquidad o otros nombres, pero Juan es el único que dice eso. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12, dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuche, y nuestra reunión con Él, esto es para usted y para mí, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Yo le hago esta pregunta, iglesia. Si Pablo y Juan dijeron que el día del Señor está cerca, ¿será que nosotros estamos más cerca? Obvio, 1900 años nomás, casi 2000 años más cerca de la venida de Cristo. Versículo 3. Mire lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Note el diálogo. Pablo dice que Cristo va a venir. Hoy decimos lo mismo, Cristo va a venir por su iglesia, pero Pablo dice, nadie os engañe. O sea, ojo con lo que usted escucha de los predicadores modernos. Si le gusta el internet, tenga cuidado a quien escucha. Dice, nadie os engañe, sí, dice, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía y se manifieste, ahí está el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Un hombre que será dotado de una manera especial por Satanás, permitido por Dios para pedir ser Dios. Es la unificación de la religión. Por eso hay tantas religiones hoy en día, pero cuando empecemos a escuchar que las religiones se van a acabar y que va a quedar una sola religión en la tierra, se está preparando el terreno para adorar ¿a quién? Al anticristo. Versículo 4. Mire las características. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él se opone ¿a quién? A Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, hay harta probabilidad que nazca de alguna religión o de algo que se puede llamar ¿qué? Iglesia. Los hombres de este tiempo, los hombres de Dios, porque hay, gracias a Dios, como en todo tiempo, dicen que el evangelio de la prosperidad es quizás la mayor apostasía que ha surgido en los últimos siglos. Y que quizás esa sea la apostasía que preparará el terreno para la venida del anticristo y luego la venida ¿de quién? De Cristo. ¿Sí escuchó? La apostasía más grande que ha vivido la humanidad es el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Usted dice, pero ¿por qué son tan duros con ellos? Porque se opone a Dios y porque se hace Dios. Porque quiere tomar el lugar de Dios en la mente de las personas, cuando el lugar de Dios está basado en su palabra y en su espíritu. No son los hombres los que determinan una iglesia, sino la palabra. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, no se ha manifestado porque algo lo detiene. ¿Qué creen que lo detiene? La iglesia y el Espíritu Santo. Ahí lo va a decir Pablo en el versículo, ahorita lo dice, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, de Satanás, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? El Espíritu Santo lo detiene. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando esté pronto a la venida de Cristo, se manifestará el anticristo primero. Y entonces se manifestará aquel inicuo, pero mire lo interesante. Se manifestará para que el Señor lo mate con el espíritu de su boca. Y destruirá con él y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y aquí está el punto, vamos avanzando ahí. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso el evangelio no promueve milagros y prodigios. Porque todo movimiento que esté basado en milagros y prodigios es falso. No que Dios no los haga,
Dios lo sigue haciendo, solo que no es la razón de la salvación, porque son millones de personas que han recibido milagros y están ¿dónde? En el mundo, perdidos, reacios a Dios porque siguieron su vida pecaminosa. Yo tuve la oportunidad de orar por personas que Dios ha sanado y no han vuelto su corazón a Dios. Un muchacho tenía epilepsia hace años y oramos y Dios lo sanó, porque Dios es soberano. ¿Sí sabía que Dios sana? Y Él no sana porque la iglesia lo diga, Él sana porque Él es Dios. Y este muchacho siguió su vida en el mundo. Dice, y con todo engaño de iniquidad, escuche bien, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios mismo va a permitir que millones de personas sigan ese proceso de llegar a adorar el anticristo, porque Él va a permitir que sus mentes rechacen la verdad. Por eso Dios les envía, ¿sí ve? Un poder ¿qué? Engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, antes de la venida de Cristo tiene que aparecer el anticristo. Será la señal para la iglesia. Eso es motivo de alegría, iglesia, no de tristeza, ni de pesar, ni de miedo. Imagínense que ya esté cerca, que aparezca, a ver qué pasa. Si está cerca, Dios va a manifestar su gloria de una manera mayor en la iglesia, porque se necesitarán verdaderos ¿qué? Santos, verdaderos hombres y mujeres de Dios. Mateo 24:24, el Señor Jesús dijo algo muy interesante allí acerca de la venida del anticristo. Mateo 24:24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Alguien decía que ese es el versículo que más le gusta de la Biblia a un pastor. Dice, porque engañarán si fuere posible, lo cual nos da una promesa a nosotros, que no es posible que un elegido sea engañado. Todos los elegidos discernirán el anticristo, y todos los elegidos pueden discernir en este tiempo el espíritu del anticristo. La gran advertencia es una gran esperanza, que no seremos engañados. Los que han sido salvos una vez son salvos para siempre. Si usted no cree esa frase, entonces se la voy a leer en un versículo. Juan capítulo 10. Si usted no cree que la salvación no se pierde, porque hay gente que tiene dudas todavía, Juan 10. Y si tiene dudas, quizás no sea salvo. Ahí le dejo esa perlita para que ore. Bueno, Juan 10, 26, 29. Hablando el Señor Jesucristo. Dice así: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí ve? Ese es un versículo que sella la salvación de los elegidos. Ese versículo sella la bendición de los elegidos. Nadie las arrebatará de mi mano. Sigamos en Primera de Juan, versículo 19. Vamos apenas al segundo versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Viene otro versículo controversial. Hoy son solo controversias. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros, un trabalenguas, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
El problema es que estamos en una época de demasiado cristianismo aparentemente, y hay mucho cristianismo falso, liviano, barato, un cristianismo que está basado en herejías, en un falso evangelio. ¿De dónde salen los anticristos? De la iglesia cristiana, para que usted sepa. Todas las religiones salen de cristianos que se torcieron, que dejaron de sujetarse a la palabra y empezaron a inventar cosas que Dios les dijo cuando Dios no les ha dicho. Un hombre que fundó los mormones dijo que se le apareció un ángel que se llamaba Moroni y que le dictó un libro que él escribió, donde las normas de la iglesia son esas que él escribió en ese libro. Otro, los testigos de Jehová, la oración fuerte, los Jesús solos, el Islam, todos ellos han sido fundados por supuestas revelaciones, ángeles que se les han aparecido a los hombres y les han dicho que hagan una iglesia así y de esta manera, lo cual es herejía y lo cual es falso. Por eso dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Quiénes salieron en ese momento de la iglesia de Juan? Los gnósticos. Ellos creían que tenían un conocimiento superior. Por eso los superungidos hoy ven demonios en la gente. Los superungidos ven cosas y se atreven a profetizar cosas y se atreven a decir así dice el Señor. Y ponen fechas y tiempos para que la gente haga cosas cuando eso es antibíblico. Están guiados por demonios. Y suena duro, pero una de las mayores apostasías, como dijimos, es el evangelio de la prosperidad. Al final del versículo, Juan dice la razón por la cual salieron, que es lo interesante. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios está extendiendo su evangelio de una manera impresionante en el mundo entero, pero de una manera especial, escuche, en Latinoamérica. En todo el mundo se está predicando el evangelio de Jesucristo, gracias a Dios, pero de una manera especial en Latinoamérica, a través del movimiento reformado, a través de iglesias como esta, que han salido de movimientos grandes, porque Dios ha sido bueno y nos ha sacado de allá. Y es importante recordar, versículo 20, siga ahí, lo que dice ahí. No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sí ve lo que dice ahí? 20, perdón, leí el 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. La permanencia solo es posible porque los cristianos verdaderos tienen al Espíritu Santo. La palabra unción ahí en el versículo 20 es espíritu. La unción del Santo. ¿Quién ungió a Jesús? Es sencillo, si ve, sin nada raro. ¿Quién unge a los cristianos? Ah, bueno. ¿Cuándo los unge? ¿En una reunión especial? ¿O cuando tiemblan? ¿O cuando se caen? Cuando nacen de nuevo, la unción del Santo viene sobre todos los cristianos. No es algo especial para una jerarquía especial, para un grupo élite que tiene unos dones especiales. Es para toda la iglesia. Tiemble o no tiemble, el Espíritu Santo lo unge. Bueno, porque alguno dirá, uy, yo la recibí temblando. Bueno, está bien, sí. De pronto el Señor ahí en su misericordia detrás del temblor apareció. Sí, no falta el que diga, pero es que yo sí tuve esa experiencia. Les está escribiendo porque ellos ya conocen la verdad y sabe que de la verdad no hay mentiras. Segundo, para permanecer debemos discernir la mentira y pusimos unas gafitas ahí. Sin y con. Cuando usted está así,
sin discernimiento, usted todo lo ve así, todo bonito, todo lindo. Usted no ve los lobos, ve solo ¿qué? Ovejitas. Y todo sermón que usted escucha dice, amén, gloria a Dios. Y todo lo que usted escucha porque alguien usó la Biblia le parece interesante y bonito. Y por eso usted termina corriendo tras doctrinas erradas. Cuando usted tiene discernimiento, aprende a ver los lobos en medio de este mundo. Juan continúa hablando del espíritu del anticristo y para poder permanecer debemos discernir ese espíritu que es contrario a Dios. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Miremos esos dos versos. Me faltó el 22. ¿Quién es el mentiroso? Y es muy importante ese versículo. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Todas las religiones, iglesia, que niegan al Padre o al Hijo, son parte del sistema del anticristo, porque están mintiendo, y la mentira es el combustible del infierno. ¿Sí oyó? La mentira es el combustible del infierno, porque lo que va a arder allá son los mentirosos, por eso es el combustible. Por eso hay tanto engaño hoy, porque hay muchas sectas, ya hablamos eso, pero hay que seguir ampliando ese tema. Están basados en experiencias y no en la fe de la palabra. Por eso la lucha que Juan tenía era tremenda, porque los gnósticos, ¿se acuerdan que miramos? Tenían dos enseñanzas. Unos decían que Jesús era solamente divino y otros decían que Jesús solamente era ¿qué? Humano. Entonces, unos decían que el Espíritu Santo lo abandonó en la cruz, que solo estuvo con él un tiempo. Y otros decían que él solamente fue un buen hombre, brillante, un buen maestro. Cuando Juan está diciendo ahí, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, es muy importante para nosotros hoy. Porque lo que usted ha escuchado estos años en la iglesia tiene que ser bases para usted. Tienen que ser los cimientos de su fe. Por eso insistimos tanto en que usted no se le olvide lo que aprende, aunque el martes no se acuerde de lo de hoy. Si uno pregunta el martes y eso es una lucha en ese cerebro, ¿cómo fue? ¿Cómo era que se llamaba el tema? ¿Y cuáles eran los puntos? Y si no mira el cuaderno, no hay luz. Debería quedar grabado cada sermón. Pero si retenemos el 5% será un milagro. Bueno, 25, versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Qué bonito ese versículo. Es eterna porque no nos la pueden quitar. Es eterna porque no la podemos perder por nuestras acciones. Es eterna porque está basada en la elección. Es eterna porque Él pagó lo que tenía que pagar por esa salvación. Es eterna porque está bajo un pacto y Dios no miente porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hará. Por eso es eterna. Las personas que salieron de la congregación de Juan no perdieron la salvación, simplemente nunca la tuvieron. Las personas que permanecen un tiempo en la iglesia y se van al mundo y no vuelven, no tuvieron la salvación. Quizás otro día vuelvan y van a ser ¿qué? Salvos. O quizás no vuelvan. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan en este verso cierra la idea que está hablando y dice que todo eso que está hablando del anticristo, de la verdad, de la permanencia, de la luz, de las tinieblas, del amor, de la gracia, lo escribe porque hay muchas maneras de ser engañados. Y creo que nosotros estamos en un tiempo más peligroso que el que estuvo la iglesia de Juan. Y es caer fácilmente
en el engaño y la mentira. Tercero, Dios es quien permanece en nosotros, versículo 27 al 29. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es una paradoja, ¿no? Primero decimos que nosotros tenemos que permanecer en Dios. Y ahora vamos a cerrar el tema diciendo que es Dios quien permanece en nosotros. Esa es la verdad. La presencia del Espíritu Santo permanente en la vida de un cristiano hace posible que no desmaye. Pregúntate cuántas veces has querido desmayar. Pregúntate cuántas veces has sido tentado y has caído y otras veces no has caído. Una cosa es que los demás no saben, pero has sido tentado una y otra vez. Algunas veces has fallado y nadie se enteró. Sin embargo, la gracia de Dios vino a tu vida y te dejó continuar y te dejó seguir. Pregúntate eso. Y pregúntate por qué no has desmayado hasta hoy si no ha sido fácil o ha sido fácil. ¿Cuántas veces has querido renunciar y decir, no, mejor me dedico a una vida normal, no tengo por qué estar dando cuentas a nadie y estar yendo a la iglesia cada rato? Pero es el Espíritu Santo en nosotros quien nos ayuda. Lo que más le ha hecho daño a esta generación no es el gobierno, no es la droga, no es el alcohol, no es el homosexualismo. Lo que más le ha hecho daño a esta generación son los falsos maestros, porque han usado la Biblia y porque han usado la fe y porque han usado los tesoros de Dios para enriquecerse y para engañar a un pueblo que no lee la Biblia, a un pueblo ignorante, a un pueblo que no conoce a Dios, a un pueblo que quiere vivir bajo las bendiciones de Dios sin conocer a Dios, quiere ser parte del reino sin conocer qué es un reino, quiere ser bendecido solo por méritos y solo por frases y declaraciones y promesas que hacen los hombres. El evangelio falso funciona igual que Satanás, diciendo mentiras. Y la gente, en una generación como la que vivimos, está preparada más para el evangelio falso que para el evangelio verdadero, porque quiere todo fácil. Entonces de 100 y le damos 1.000.000. Es más fácil eso que llevar una vida santa y llevar una vida de oración y confiar en que Dios es el proveedor. ¿No es más fácil? Claro. Es más fácil que alguien venga, ore y me eche fuera los demonios que ser santo. Es más fácil que alguien venga y me dé los 7 consejos para ser el mejor esposo, a orar, llevar una vida disciplinada y obedecer lo que leo en la Biblia. Y si no sabe dónde está, entonces lea Efesios 5. Con solo Efesios 5 usted ya tiene que ser un buen esposo. Y con solo Proverbios 31 usted tiene que ser una buena mujer. No necesita ningún otro pasaje de la Biblia. Y el de Efesios 5 también está el de la mujer, ¿no? No solo para el hombre. Entonces no necesita que vengan y le digan, es que yo veo un espíritu de ruina ahí y se lo voy a echar fuera, ¿sí? No funciona así. Eso ha hecho daño porque la gente es perezosa para orar, es perezosa para leer la palabra y cree fácilmente las mentiras. El versículo 27 es muy profundo porque ese versículo ya lo han dicho otras personas en la Biblia, pero de otra manera. Miremos Jeremías 31. El profeta Jeremías dijo lo mismo en otro contexto. Jeremías 31, del 31 al 34. Mire lo que dijo el profeta Jeremías. Probablemente Juan está pensando en el profeta cuando escribe el versículo 27 de la primera carta, capítulo 2. He aquí vienen días, dice Jehová. Vienen días, dice el profeta. Lo mismo que dice Juan, estamos en los últimos días. El profeta estaba más atrás, 600 años antes, 700 años antes.
Pero él ya sabe que vienen esos días en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros somos Israel espiritual. Bueno, para que lo entiendan. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, con Noé, con Adán, con Moisés y con David, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero mire, el pacto es el mismo versículo 27. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, mire. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la unción. Dios escribe su ley en la mente de aquellos que han nacido de nuevo y ellos son el pueblo de Dios y Dios es el Dios de ellos. Y nadie enseñará a nadie, dice versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Y qué está diciendo Juan? Que la unción, o sea el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. Es decir, que cuando usted escuche un mensaje, usted va a tener la capacidad de decir, ese mensaje no es de Dios y ese mensaje sí es de Dios. No está diciendo que Dios no va a usar pastores y maestros, no. Está diciendo que le da a cada creyente la capacidad de discernir la verdad del error, lo bueno de lo malo. Versículo 28 de la carta de Juan, donde estamos. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Todo aquel que permanece hasta el final, bien sea que lo veamos venir o bien sea que vayamos a él individualmente, podrá verlo cara a cara y nunca será avergonzado. Y el salmista dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en la congregación de los justos, en el juicio, no se levantarán. Es decir, solo los santos verdaderos van a permanecer fieles hasta el final de su vida. Pregúntate cuánto llevas en el evangelio. Tal vez aquí hay personas que llevan, creo que 5 años, los que llevan más poquito de pronto, o 6, como hay otros que llevan 20, 15. Pero pregúntate si te faltan 30, si vas a poder permanecer en tus fuerzas. No vas a poder. Vas a necesitar esto, la presencia del Espíritu Santo. Yo a veces pienso si voy a terminar bien o voy a terminar mal, no lo sé. No es que lo desee, aclaro. No es que yo desee lo malo ni que esté buscando caer, no. Pero soy un hombre y le pido a Dios que solo Él me ayude a terminar bien. Porque uno no sabe. Que no vaya a ser de aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La parábola del sembrador lo ilustra mejor. No la voy a compartir, pero le voy a decir lo siguiente, escuche. Todos los verdaderos hijos de Dios, todos dan fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero ninguno es infructuoso. Si usted es infructuoso, tiene que evaluar su salvación. ¿Debe dar qué? Fruto. Perdón un momento. Debe dar fruto. Todos los hijos de Dios dan fruto. ¿Se acuerdan lo que dice el texto de Juan? Si alguno aquí dice en su corazón, yo no estoy dando fruto, tranquilo, no se preocupe. Si usted es un hijo de Dios, le tengo una buena noticia. El Señor lo va a limpiar y lo va a podar y lo va a quebrantar para que dé fruto. Bueno, ¿no dicen amén a eso? Bueno, está bien. Como no somos iglesia amenista, pues ya no decimos amén a eso. Pero usted debería decir amén, así sea, o sea, pronto Señor, quebrántame, estoy infructuoso, anhelo ese quebrantamiento,
Yo pensé que iban a todos a estallar en esa alegría de decir amén. Esa es una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque es en serio. Nadie que sea un hijo de Dios es infructuoso. Primero da frutos de arrepentimiento internos, donde sus convicciones se arraigan en el Señor y no puede vivir en paz hasta que da fruto verdadero. O sea, si usted no tiene paz, va bien. ¿Listo? Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cerramos ahí. Todos aquellos que han nacido de nuevo, les es revelada la justicia de Dios. Se la voy a resumir en dos cosas, porque podemos sacar un sermón de ese versículo. Pero la justicia de Dios quiere decir que, uno, que Él no es injusto. O sea, nada de lo que a usted le está pasando es injusto aunque parezca. Y yo sé que usted está pensando, uy, pero estos días pensé que había algo injusto en mí. No, nada. Todo es justo y usted lo merece, tranquilo, va bien. Y lo otro es que la revelación de la justicia de Dios es muy interesante porque tiene que ver con un juicio. La palabra justicia se usa en los juicios. Es decir, todo el que nace de nuevo empieza a confiar que el día del juicio no va a salir en pérdidas, sino va a recibir ¿qué? Ganancias, bendiciones. Amén. Así se cumple entonces Gálatas 2:20. ¿Quién se lo sabe? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo porque ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es justicia. No que usted sea justo, porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno en Romanos 3:10, sino que ahora usted procura vivir una justicia, hacer lo que le corresponde. Nadie le está pidiendo nada más. ¿Es esposo? Compórtese como un esposo. ¿Es soltero? Compórtese como un soltero cristiano. ¿Es trabajador? Cumpla en su empresa, cumpla en su horario, cumpla su trabajo. ¿Es jefe? Cumpla su parte. ¿Es empresario? Haga lo correcto. ¿Está desempleado? Confíe que el Señor le bendice. ¿Tiene mucha plata? Sea agradecido. Y dígale, enséñame a administrar. Y en la condición en que usted se encuentre, Dios no le está pidiendo nada raro. Le está diciendo, haga lo que debe hacer. Bendiga la obra del Señor, por ejemplo, porque Dios le ha bendecido. Hay gente que, cierro ahí con eso, antes de dar las aplicaciones y de pasar a la cena. Hay gente que Dios termina pagando los platos rotos de su mala administración, ¿sí sabía? Cuando las cosas se ponen difíciles, la afectada es la iglesia, porque dejan de diezmar y dejan de ofrendar. Hay gente que pasa eso. Su desorden administrativo no es que Dios no le dé, sino que termina siempre aplazando al que no habla, aparentemente. En cambio, como otro habla, el arriendo no se puede aplazar. Eso ya, hoy en día friegan por todo. A los 3, 5 días ya la persona está, ya cambió, ya no es tan amigo. Ya el saludo no es el mismo. Todo el mundo se inquieta por la plata, ¿no? Una tarjeta, ahí está data crédito. Empiezan los anuncios. Yo no pagué el celular un día y me lo bloquearon, imagínense. Y soy buena paga. Y cuando apareció bloqueado, yo, ¿pero qué es esto? Usted está en mora, no pagó su equipo, pero ¿cómo así? ¿Y por qué me bloquean si yo siempre pago? Llevo 15 años en esa empresa y nunca me dan nada. Pero bueno, uno tiene que ser consciente de que lo justo es lo que usted vive. Amén. Aunque a usted no le parezca, se lo digo de corazón, porque a mí también me pasa, lo justo es lo que vivimos. Si no es así, entramos en un problema terrible con Dios, porque diríamos que Dios es ¿qué? Injusto.
Yo sé que cada uno tiene una circunstancia que le llegó a la cabeza inmediatamente, pero dele gracias a Dios por eso. Amén. Aplicaciones, 3 preguntas para que esta semana las piense. El martes de pronto las pregunto. ¿Por qué no hay frutos en mi vida? Tal vez hay mucho mugre y hay que podar. El Señor es fiel. Esta es más interesante y más dura. ¿Qué pasaría si el Señor viniera ahora? Cuando digo ahora, ¿es ahora en la noche, hoy o mañana? Todos los que estamos en este salón, ¿nos volveremos a ver? Eso es solo una pregunta, ¿no? No necesita responderla, tranquilo, solo para que lo piense. Y la tercera, ¿usted anhela que Dios permanezca en usted? Porque Él sí quiere permanecer en usted. Es su deseo, es su corazón en nosotros. Amén.